Ya. Bueno, a mí me gusta hacer la ayudantía en el iPad. Cuando la he hecho online, la he hecho en el iPad. Pero me ha pasado las 2 veces que he hecho la ayudantía. Ay, está silenciada. Ya, iba a decir que a mí me gusta hacer la ayudantía en el iPad, escribir y todo. Pero por 2 detalles, esta ayudantía la vamos a hacer viendo la pauta del profe y ahí haciendo comentarios al lado. Una, porque es el certamen del año pasado y si sabe, o sea, ustedes saben que tienen como 2 horas y media para hacer el certamen, entonces es imposible explicarle esto en 1 hora escribiendo. Como que puro escribiendo, no, las fórmulas igual son largas, entonces no alcanzaría a ver todo el certamen. Entonces, para abarcar lo más posible del certamen, dije ya, revisemos la pauta del profe y comentemos al lado las cosas de las pautas, porque sé que para ustedes es difícil ver la pauta del profe. Es que las últimas veces que he hecho ayudantía en el iPad no se me ha grabado, no he logrado que se me grabe, entonces pierdo la grabación y he tenido que grabar de nuevo y también he perdido esa misma grabación y he tenido que grabar de nuevo, entonces ya no confío en el iPad. Entonces a veces sí graba, a veces no, entonces prefiero, por temas que ahora no tengo tiempo, no hacerlo en el iPad. Así que por eso lo voy a hacer ahora como explicando el certamen, ¿ya? Entonces dice, igual voy a anotar acá, como con anotaciones, no me va a salir tan bonito, pero voy a tratar de comentar lo más que vaya. Si tienen dudas me preguntan. Entonces dice, este es el certamen del año pasado, que estaba súper difícil en verdad, así que es bueno que lo vean y lo entiendan. Entonces dice que el cliente requiere verificar la capacidad de una viga doble T simplemente apoyada que por causa de un equipo mecánico sufre un momento a una distancia B del apoyo, como se muestra en la figura 1, ¿ya? Y acá se puede ver que... ¿dónde? Ya. Esta es la figura 1, ¿ya? Acá están los apoyos y acá está el momento que se le aparece a B distancia, ¿ya? Entonces, voy a sacar esto de acá. ¿Cómo se ve esto? Ya. Entonces, dice, primero, la primera parte es el momento de partida y operacional. Dice, la viga simplemente apoyada corresponde a una viga de 5 metros de luz con un momento aplicado a una distancia B del apoyo más cercano, por lo que usted debe resolver el diagrama de momento de la sección considerando que el equipo tiene 2 modos, la tensión de inicio y la de operación, las cuales ejercen las siguientes solicitaciones sobre la viga. ¿Ya? Y aquí lo que tenían que hacer es sacar el diagrama de momento considerando este momento y también hacer el diagrama de momento, pero ahora considerando este momento. Pero para eso, sí, como inteligentemente lo que tuvieron que haber hecho es solamente sacar el momento considerando un m y después ese m lo reemplazaban por este valor y por este valor. Porque iba a ser lo mismo, bueno, si el momento está ubicado en el mismo lugar. Entonces al final lo dejaban en función de m cuando sacaran el diagrama momento y después reemplazaban los dos valores. Ya, eso, lo de esta parte, como es sacar diagrama de momento, y eso deberían ya saberlo, lo vamos a saltar como para alcanzar a ver lo más importante, porque lo más importante son esto y esto, ¿ya? O sea, eso es todo lo que ustedes no saben, es la nueva materia. Pero lo de acá ustedes ya lo han hecho muchas veces, así que es una viga simplemente apoyada, hay un momento. Recuerden que cuando yo saco el diagrama momento, si es que considero, cuando hago la sumatoria de momentos, considero este momento como puntual, o sea, considero el momento en la suma como M y N o M o P. No lo considero como el brazo A por el M, no, porque ese momento ya está considerado, bueno, es un momento, ya tiene el giro. Cuando ustedes multiplican la distancia por la fuerza es porque hay una fuerza puntual. Entonces esa fuerza genera un momento, genera un giro, pero en este caso ya está el giro. Ya que eso es lo que más se podrían equivocar al sacar el diagrama momento, porque en verdad está fácil la figura. Así que vamos a pasar a lo otro, porque siento que eso no va a quitar tiempo y no va a llegar a lo importante, que es lo otro, que es mucho más difícil. Ya, entonces la otra parte decía, la distancia depende de la resistencia de una viga rectangular, ver figura 2, que es esta figura. Ya, depende de esta. O sea, este es el diseño que tiene actualmente esa viga.
Y el mandante, el cliente quiere que ahora lo reemplacemos con esta viga. Pero primero lo que piden es verificar con esta viga. Ya entonces se va a dividir en dos partes. Primero hacer las verificaciones con esta viga y después hacer las verificaciones con esta viga. Entonces, dice, por lo cual para definir B, para saber cuánto vale B, usted debe realizar los siguientes pasos. 1. Verificar si se cumple con la cuantía mínima de refuerzo longitudinal para la sección rectangular. Ya eso lo saben hacer. Calcular el momento de rotura para la sección rectangular. Calcular el corte de diseño para la sección rectangular considerando factor de reducción a corte, que es el factor de la norma. Y determinar con eso la distancia donde se aplica el momento del equipo, considerando que SB va a ser igual a esta razón. ¿Ya? Eso no es como una fórmula o está en la norma, simplemente el profe lo dijo en este certamen, ¿ya? Pero no, esa no es una fórmula, así que no la anoten ni nada, porque solamente le están diciendo que esa distancia en este momento se comporta de esa manera, pero no es algo que siempre sea así, ¿ya? Entonces, entonces ustedes van a saber ver calculando el momento de rotura y el corte de diseño, ¿ya? Entonces vamos con esa primera y después leemos la otra. Entonces, lo primero que hay que hacer, que siempre es lo más importante, los datos, ya ordenarse bien con los datos, definir los datos. Entonces, primero vamos a definir los datos, ¿cierto?, de mi sección rectangular. Voy a ver acá si lo puedo ver en 2. Ay, pero no se puede ver esa vista. Ya. Bueno, veamos. Lo primero que tenemos es la altura de la viga, ¿cierto? Que esto está en milímetros. Ya siempre está en milímetros las medidas. Entonces, si la quieren pasar a centímetros o a metros, tienen que hacer la transformación. Pero en sí, siempre las secciones te las entregan en milímetros. Ya eso es importante. Entonces, esos 1000 son 1000 milímetros. Por lo tanto, si yo lo quiero trabajar en centímetros, que es lo que recomiendo trabajar, lo tengo que pasar, ¿cierto? Y serían 100 centímetros. Lo otro que tengo es el ancho del ala, que, bueno, acá no hay un ala porque es una sección rectangular. Un ala se refiere como a esta parte de acá, este ancho, ¿ya? Pero como es la misma arriba que abajo, el ancho no. Y el ancho son 220 centímetros. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos eso, tenemos recubrimiento que era de 5 centímetros, que nos lo dieron en el enunciado. Por lo tanto, D sabemos que es la altura total menos recubrimiento, va a quedar 95 centímetros. Bueno, sabemos el factor de corte y el factor de flexión, que en este ejercicio no nos va a servir, o sea, en esta parte, porque no nos lo piden, no nos piden el momento de diseño último, ¿ya? Entonces no nos sirve, pero igual está ahí puesto por si después en ese ejercicio sí va a servir, ¿ya? Y el diámetro de las barras. Hay dos tipos de barras. Las barras longitudinales, que son los puntitos que se ven ahí, ¿cierto? Que van longitudinalmente en la barra, que dicen que son 4 barras de phi 16, o sea, de diámetro 16 milímetros, o sea, 1,6 centímetros. Entonces tenemos barras de 16 milímetros, que es lo mismo que 1,6 centímetros, y barras de estribo de 8 milímetros, porque también acá sale enunciado que son estribos. Bueno, ahí se equivocó el profe en ponerlo, ya, pero después lo trabaja con 10. Está mal puesto ahí, pero después lo trabaja con 10. Son 10 milímetros a 30 centímetros de separación, ¿ya? Estos son 10 milímetros y estos son 30 centímetros. Esto está en milímetros, pero esto está en centímetros. Ojo con eso, ¿ya? Entonces son 10 milímetros, 30 centímetros. ¿Y qué es eso de 30 centímetros? Es la separación entre los estribos. Si ustedes ven, bueno, igual lo había dibujado, creo, la otra vez, pero si es que alguien tiene la duda. Si ustedes ven, espera. Si ustedes ven ese perfil a lo largo, esto se vería como una cosa así. Yo soy pésima dibujando, pero ustedes que estudian arquitectura me imagino que se lo imaginan mejor que yo. Ya, y están ahí. Ya, ¿cierto? Y la barra sigue a la longitud. Entonces los estribos van a ir cada 30 centímetros. Entonces acá, si se dan cuenta, esos son barras longitudinales que las voy a dibujar azul. Y esas barras van a ir por
toda la longitud. ¿Ya? Así se ve. Ahí y ahí. Igual que las de abajo. Y los estribos que hacen afirman esas barras longitudinales. Viste que están sueltas ahí. Bueno, no tan sueltas porque la agarra el hormigón, pero para reforzarlas se les agrega un estribo. ¿Qué es eso de ahí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces el estribo sostiene como esas barras. Y esa separación que hay, esta separación que hay entre estribo y estribo, son esa distancia de 30 centímetros. ¿Ya? Entonces cada 30 centímetros van a haber un estribo. Eso quiere decir. Ya, entonces tenemos esos datos. Tenemos la calidad de los materiales, que bueno, tenemos el esfuerzo de afluencia de las barras de acero que nos tuvieron que haber dicho, o el profe dijo en el enunciado, no voy a retroceder, que era 30 a 420. Entonces, el 420 quiere decir que si uno le agrega un 0, ¿cierto? Se transforma en kilogramos fuerza partido en centímetros al cuadrado. Si no me equivoco, esto está en megapascales. Por eso es 420, parece, son 420 megapascales. Entonces, si lo transformo, me quedan 4200 kilogramos por centímetro al cuadrado. Estoy un 90% segura ya, pero sí viene de otra unidad. Esto está en otra unidad. Por eso al transformarlo, pasa, si uno le agrega un 0, pasa a kilogramos fuerza partido en centímetro al cuadrado. Ya es el esfuerzo de fluencia, y este esfuerzo de acá, el esfuerzo último, pero que no les va a servir para nada a ustedes, como que no lo necesitan saber, ya, para los efectos de lo que les enseñan en el curso. Entonces solamente les importa este valor. El módulo de elasticidad del acero, que es 2,1 por 10 elevado a 6, ya, y que es siempre así. Y el esfuerzo característico a compresión, o el esfuerzo cilíndrico a compresión, que es de 200, porque era un G20, debería decir ahí, o si no es un 250. A ver, es G20, ya, el profe escribió mal, no, pero es G20. Entonces por eso es 200, ya. Y el módulo de elasticidad del hormigón es 15.100 por la raíz de FC. Entonces FC sabemos que es 200, sacamos el cálculo al tiro, ahí, 2,135 por 10 elevado a 5, y esto en kilogramos fuerza partido en centímetros al cuadrado. Es importante que pongan las unidades. En el control yo les perdoné caleta eso. O sea, les ponía igual como y las unidades, pero igual les daba los puntos. Pero es importante que las pongan porque a veces estaba bien lo que me habían puesto, pero estaba en otras unidades, pues, y yo no soy adivina, entonces no sabía en qué unidades me lo habían trabajado y tenía que suponer que son metros o que eran toneladas por cómo dieran, ¿ya? Pero igual ustedes se pueden enredar entre sus mismos cálculos. De hecho, les pasó a algunos, porque multiplicaban una cosa con la otra y una la tenía en metros y la otra la tenía en centímetros. Entonces, eso tener ojo, ¿ya? Y el esfuerzo de tracción del hormigón, que tampoco creo que les sirva ahora, o sí. Sí. Ya, ese esfuerzo es siempre 2 por la raíz de FC. Como FC es 200, no pesquen ese G25 ya, que el profe reutiliza las planillas, entonces les cambia los valores acá, pero no les cambia los valores acá. Ya, entonces 2 por la raíz de FC y me va a dar 28,284 kilogramos por centímetro. Todos estos datos son importantes que los saquen, ya si sacan todos estos datos, después solamente trabajan y al final reemplazan, nomás, como que tienen la fórmula y dicen, esto lo tengo acá arriba, ya lo definí. Así que como recomendación siempre hagan eso. Ya, y el N, que es la relación que hay entre los módulos de elasticidad, ya, y la relación que hay entre el módulo de elasticidad del acero con el módulo de elasticidad del hormigón. Y eso sirve mucho para después hacer la inercia equivalente, el centroide equivalente, ya todo lo que viene ahora. Entonces esa relación es 9,834, que esa es adimensional porque divide dos módulos. Ya, entonces ahora se empieza con esos datos, ya podemos empezar a trabajar. Entonces lo primero que preguntaban eran cuánto era la cuantía mínima de refuerzo, y creo que
verificar si se cumple la cuantía mínima de refuerzo longitudinal para la sección rectangular. O sea, sacar la cuantía mínima y verificar si es que con estos aceros que están ya colocados se cumple, ¿ya? Se cumple con la cuantía mínima. Entonces, a diferencia del control que ustedes tuvieron que diseñar, como que ustedes no diseñaban, pero ustedes tenían que estimar como despejar un valor del acero, aquí ya está el acero, no tienen que pensar en lo del acero, solamente verificar. Entonces al final son puras verificaciones porque ya está el diseño, no tienen que diseñar, que igual les podría pasar en el certamen que les toque diseñar, que ahí ya es lo mismo, pero ahora tenéis la incógnita del área del acero y siempre va a ser tu incógnita. Pero en este caso, la área del acero no es incógnita porque ya tienes la sección, ya sabes cómo va. Entonces son puras verificaciones. Entonces, por eso igual esto es más fácil, entre paréntesis, pero el certamen estaba difícil. O sea, es más fácil verificar que diseñar, pero el certamen igual estaba difícil la verificación. Ya, entonces, para sacar la cuantía mínima de refuerzo, ustedes tienen las fórmulas que siempre sacan el área mínima de refuerzo, ¿cierto? Que bueno, ahí tienen sus fórmulas, que es esto mismo, pero multiplicado por el área bruta. Entonces esto por B por D. Y no, sí por B y por D, claro. Y lo otro igual, ¿ya? Entonces, ese es el área mínima. Pero, en este caso, el profe lo dejó acá en la pauta, que lo dejó en función de la cuantía mínima, porque después ustedes tienen otra sección, que es esta de acá. Entonces, esa sección va a ser distinta a su cuantía mínima, ya, porque va a trabajar según el área, porque ¿se acuerdan que una ayudantía, o no sé si se acuerdan, pero mi última ayudantía que yo hice, mis barras de acero quedaban todas al medio, y era una viga T, creo, o I, o T, no me acuerdo, pero yo no sacaba el área mínima de la misma manera que en una de rectangular, porque mi área del acero me iba a quedar dentro del rectángulo, ¿ya? Pero en este caso hay área de acero afuera, en la ala. Entonces no puedo asumir eso, lo que yo hice esa vez, porque no está el área del acero dentro de este rectángulo. Si estuviera así, sí podría hacerlo. Pero como no está, lo tengo que hacer con la cuantía mínima. Entonces la cuantía mínima es la misma fórmula del área del acero, pero le quito el área, ¿ya? El área bruta. Entonces, entonces tengo mi cuantía mínima que la podrían anotar. De hecho es más fácil, más corta la fórmula que el área mínima. Y es la misma, insisto, pero sin el área. Entonces tengo estas dos y tengo que verificar cuál de las dos es mayor y con ello saber y con ello definir mi área mínima, ¿cierto? Ya, entonces tenemos que es mi cuantía mínima, acuérdense, cuantía, no área del acero mínima, cuantía mínima es 8,8 por la raíz de FC dividido en FI, ya, esta es la fórmula. Y eso, está eso, y está esta fórmula que es 14 dividido en FI, y esto está en unidades de kilogramos fuerza parte del centímetro, ya, filo. Y la cosa es que la división, la que salga mayor de las dos es la que es tu cuantía mínima, ¿cierto? Que en este, como es un programa, estas pautas es un programa que se llama Matcar, creo que se llama Matcar, que al final el profe esto lo define como fórmula y todo lo calcula automáticamente, ¿ya? Por eso mete los parámetros también así. Entonces la planilla le dice que la mayor de esas dos fue 3,33 por 10 a la menos 3. No sé cuál de las dos fue, no vamos a empezar a sacar valores porque ya en verdad quiero que entiendan la idea de las cosas. Ya los cálculos, después ustedes sabrán, ahí meterán los números, no es difícil, pero que entiendan la lógica, ¿ya? Entonces uno de los dos, el mayor, dio 3,333 por 10 elevado a la menos 3. Entonces, ahora con eso, la cuantía es adimensional, ¿ya? Hablando de unidades, la cuantía es adimensional. Entonces no tiene unidades. Lo que sí tiene unidades es el área. Entonces esto, cuando saquen el área mínima, va a quedar en función del área, centímetro al cuadrado, metro al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué hago? Como tengo mi cuantía, para sacar mi área mínima, tengo que multiplicar mi cuantía por el área bruta.
Y el área bruta va a ser el área de la sección, ¿ya? Área bruta lo llama a que es el área del hormigón. Es como que no existieran las barras de acero, entonces solo el hormigón. Entonces va a ser al final el área de la sección rectangular, que va a ser B por el ancho. O sea, el ancho por la altura. Y eso va a ser 2 por 10 elevado a 3 en unidades de centímetros al cuadrado. Por lo tanto, si eso lo multiplico ahora por mi cuantía mínima, me va a dar el área mínima, que son 6,667 centímetros al cuadrado. Entonces esa es mi área mínima. Pero ¿cómo calculo el área del acero? Bueno, eso ya lo saben. Es pi por el diámetro, ¿cierto? Al cuadrado dividido en 4. ¿Por qué? Porque es pi por el radio al cuadrado. Entonces, si eso lo divido por 2 el diámetro y le saco el cuadrado, queda el 4 abajo. Y eso por la cantidad de acero. En este caso serían 4 barras de acero. Porque son las 4 barras de acero que están acá. ¿Ya? ¿Por qué no son 8? Porque el área mínima de acero se considera solamente en una parte del perfil. O sea, o abajo o arriba, que es a donde se va a traccionar. A donde se tracciona la... ¿Ven que por flexión hay una parte que se tracciona y otra que se comprime? Ya, entonces cuando uno saca el área mínima, al final saca el área mínima de la parte que se tracciona. Entonces solamente es la mitad, es lo de acá abajo. Ya. Y con ese valor puedo verificar ambos lados. O sea, es el área mínima de acá abajo y el área mínima de acá arriba. Es lo mínimo que pueden tener arriba y lo mínimo que puede tener abajo. Entonces, por eso multiplico por 4 y no por 8. Entonces lo multiplico por 4 por el número de barras. Y eso me va a dar 8,842 centímetros al cuadrado. Me da mayor que el área mínima, por lo tanto me cumple. Se verifica. Ya, eso con la primera entonces. Con esta de acá. ¿Ya? Después viene calcular el momento de rotura para la sección rectangular. El momento de rotura, nos vamos al rango lineal elástico previo al agrietamiento. El momento de rotura es el momento a donde se agrieta recién la viga de hormigón armado. ¿Ya? Cuando la viga de hormigón armado se agrieta por primera vez, recién empieza a actuar el hormigón y el acero en conjunto. Por lo tanto, en verdad, no es que esté malo que se haya agrietado, sino que empiezan a trabajar en conjunto. Y entonces no es el momento de rotura, no es el momento donde fallas, sino que es un momento nomás a donde empiezan a trabajar ambos unidos hasta que después llega el momento último, ya que ahí es cuando ocupan la fórmula, bueno, que va a estar más adelante. Pero la parte del momento de rotura es netamente cuando empieza a agrietarse el hormigón. Entonces, para sacar esa fórmula, o sea, para sacar eso, lo que necesitan es esta fórmula de acá, ¿ya? Esta acá en celeste. Que es lo que habíamos sacado del esfuerzo de tracción del hormigón, la inercia equivalente, dividido en H menos IC, que al final es el centro de el eje neutro, pero es el centro del... Bueno, el eje neutro acá porque aún está en el rango lineal, pero al final es la mitad, ¿ya? Es la mitad de la sección es a donde está su centroide. Entonces, ya, tenemos eso. Entonces, como esa es mi fórmula que necesitamos, el esfuerzo, ¿cierto? Atracción, que ya lo sacamos. El enunciado, ¿se acuerdan que era 2 por raíz de Fc? Que está acá. ¿Ya? Tenemos el esfuerzo de atracción. Nos falta la inercia, sabemos el h, la altura, y también nos falta el IC. Entonces tendríamos que sacar la inercia equivalente y el centroide. Pero, ¿qué pasa acá? Que el hormigón con el acero, cuando yo le saco la inercia, ya, a ver, me voy a la figura. Y voy a borrar eso de... Ya. Ya, que si no existiera acero, mi centroide sería acá,
¿cierto? Mi centroide sería ahí, mi punto medio. Pero ahora tenemos hormigón armado. O sea, tenemos no solo hormigón, sino que hormigón armado. Y las densidades son distintas, ¿ya? El hormigón tiene distinta densidad que el acero. Por lo tanto, como son materiales distintos, con densidades distintas, el centroide no va a quedar justo al medio, sino que depende a donde haya más área de acero o menos área del acero. ¿Ya? Entonces, bien, ahora que dije eso, quiero verificar algo. Tal cual. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que pasaba es que se podrían haber ahorrado los mensos cálculos. O habrían hecho los cálculos y le daba. Ya, filo. La cosa es que, como yo les dije, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora tenemos dos materiales. Por lo tanto, el centroide no necesariamente está al medio porque depende a donde haya más peso. Si hay más peso acá abajo, mayores densidades, quiere decir que el centroide va a estar más cercano más abajo. Ahora si hay más densidad arriba y así, ¿ya? Pero ¿qué pasa en este caso? Si se dan cuenta, esta figura es simétrica, arriba y abajo. Ya tiene lo mismo área de acero abajo, la misma cantidad de barras, el mismo diámetro, arriba igual, tienen el estribo, no tienen traba. O sea que, en conclusión, es lo mismo. Es súper simétrica. Por lo tanto, el centroide igual va a estar al medio porque la cantidad de material que va a estar arriba de un tipo va a ser la misma que la de otra. O sea, aquí abajo va a pesar lo mismo que lo que va a pesar aquí arriba. ¿Ya? Entonces, eso si ustedes se habrían dado cuenta, como pensando nomás visualmente, por el tema del concepto de la centroide, por eso les digo, habrían dicho ya, la centroide de la sección transformada es la mitad. Es 500. O sea, 50 centímetros. ¿Ya? Y no habrían tenido que hacer cálculos. Pero, ¿qué pasaría? Si hubiera una barra más, por ejemplo, hubiese habido una barra aquí, ya, bueno, no sé, ya, pero si habría habido una barra más ahí, ya no habrían podido asumir eso, ya se le habría ido todo al carajo. De hecho, acá al lado les pasa lo mismo, ya, si se dan cuenta es simétrica. Ahora, si fuera una viga T, por ejemplo, si esto de acá no existiera, lo de acá abajo, y solo existiera lo de acá, fuera una viga T, tampoco pueden asumir eso. Ahí menos pueden asumir eso porque el área cero que va a haber arriba va a ser mucha. Entonces no pueden asumir eso. Pero en este caso estaba para hacer eso, ¿ya? Y con eso se ahorraban mucho tiempo en el certamen. Ya, entonces espero que hayan entendido eso del centroide transformada. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el centroide y la inercia. El centroide, ya por lo que les dije, ¿cierto? Sabemos que va a dar 0,5. Pero si habríamos querido calcularlo, ¿cómo se hace? Igual acá, por lo menos si lo hubiesen calculado y le habría dado 50 centímetros, quiere decir que ya les dio bien, pues lo hicieron bien. Pero ¿para qué habrían hecho todo esto si ya sabían que daba 50 centímetros? Ah, y eso igual me lo pueden justificar como en el certamen así. Si les llegase a pasar en este certamen que les pasa lo mismo, es simétrica y todo, no tienen por qué sacarle la fórmula, solamente decir no, es 50 centímetros porque es simétrico, arriba tiene la misma cantidad de acero que abajo, por lo tanto el centroide va a estar al medio. Y ahí ya está listo. Ya. Entonces, ya, la fórmula del centroide, ¿cuál es? Es el área por la distancia. Entonces, lo voy a ver si lo puedo notar acá. Es el área por la distancia al centroide. Ya, lo voy a llamar y... Ya, no escribir tanto. Ya. Y así voy sumando cada una. Entonces, es la sumatoria de todas esas áreas por la distancia. Entonces, para que no se aprendan la fórmula, porque la fórmula puede cambiar dependiendo del perfil. Entonces, esta fórmula no es la misma que si tengo otro perfil. O sea, esta sirve siempre para un perfil rectangular. Pero si tengo otro perfil, no me va a servir. Entonces, es área por el centroide. Pero ahora el centroide de mis materiales. Entonces, ¿qué hace la sección transformada? Al final sumo el área por el centroide, pero de todas mis secciones por separado, como si yo solo tuviera hormigón, después como si yo solo tuviera acero, ¿cachai? Entonces, por eso se divide en tres partes, si se dan cuenta son tres sumas, acá hay una, acá hay dos
Acá hay 3. Hay 3 sumas porque, voy a la sección, porque tengo una pura sección de hormigón, ¿cierto? Que es la rectangular. Mira, imagínense que no hubiese el acero, ya esto no existe. Tengo entonces mi hormigón, ese es el primer material que le voy a ver el centroide. Entonces, ¿qué tengo que sacar? Es sacar el área de esto. ¿Cuánto es el área? El ancho por la altura, ya, eso es lo primero. Y ahora el centroide de esa figura. Entonces mi centroide, si yo lo mido desde abajo, ahí tienen que ustedes definirse, ¿ya? Porque si yo considero mi centroide desde abajo, no sé, pues si el centroide me da 0,7, va a estar por acá. Pero si ustedes definen desde esta parte hacia abajo y les da 0,7, quiere decir que está acá. ¿Ya? Entonces, en verdad les da lo mismo desde qué dirección lo tomen, pero tienen que saber de qué dirección lo toman. ¿Ya? Para ser más explícita, sé que el centroide de una sección rectangular va a estar al medio, entonces va a estar acá, ¿cierto? Pensando que es solamente hormigón armado, ya olvídense del acero. Va a estar a la mitad. Entonces, si yo lo tome, yo voy a tomar el centroide de este eje, o sea, este va a ser mi eje de referencia. Por lo tanto, este va a ser la mitad, va a ser 500, ¿cierto? 50 centímetros. Por lo tanto, mi centroide es 50 centímetros. O también puedo haber tomado la altura total y restarle los 50, es lo mismo. Ya, entonces, eso es lo primero. Entonces tengo acá mi área, que dije que era el ancho por la altura, por el centroide, que el centroide va a ser h dividido en 2. Ya, esto es solo del hormigón. Ya, tengo el hormigón, tengo listo el centroide del hormigón. Ahora paso al acero. Entonces, ¿qué tengo del acero? Tengo... ¿dónde está? Ay, les puedo haber explicado esto primero. Ya, pero después paso eso. Ya, entonces, ahora tengo el acero. Tengo dos aceros. Tengo acero arriba y tengo acero abajo. Por eso hay dos sumas. Primero lo vamos a ver con el acero de acá abajo. ¿A dónde va a estar? Ya, no existe el hormigón. O sea, igual el eje yo lo tomo desde este punto. Pero no existe el hormigón, está el puro acero de acá abajo. ¿Cuál va a ser mi centroide entre esos 4 puntos? Al medio, ¿no? Es un rectángulo. Y, bueno, un cuadrado. Entonces mi punto va a ser ahí. A ver, voy a ver si tengo un más grande. Ya. Mi centroide va a estar ahí. Por lo tanto, va a estar, si se dan cuenta, en la mitad de esos dos. Y bueno, ahí el profe les dio la distancia. De hecho, menso palo que les tiró ahí. Ahí está el centroide. 100 milímetros. Ya, entonces si yo lo tomo desde esta parte, ¿cuánto es mi distancia al centroide? 100 milímetros, que son 10 centímetros. Ahora, si ustedes hubieran tomado el eje desde aquí, ya lo voy a explicar desde los dos lados porque cada uno toma el eje desde donde quiere. Si yo hubiese tomado el eje desde aquí, sería la altura total, que sería 1000 menos los 100, ¿ya? Porque sería esta distancia toda acá. Pero si lo toman desde abajo, solamente sería mi distancia hasta acá, ¿ya? Ahora, el profe no sé en qué sentido lo hizo, pero de los dos sentidos en que lo hagas, te tiene que dar lo mismo. Da lo mismo el sentido. A ver, vamos a ver cómo lo hizo el profe. El profe lo hizo por Dios, o sea, lo está haciendo en el sentido que yo lo puse. Bueno, igual, en este caso, como es simétrico, igual iba a ser lo mismo que si lo pongo desde arriba, porque después, cuando tome el acero de arriba, igual va a ser el mismo brazo palanca. Ya, pero bueno, es 10. Entonces, ahora tendría que multiplicar el área de acero por 100, ¿cierto? Que sería 10 centímetros. Entonces, vamos. Es el área del acero, ¿cierto? Por 10. Pero, ¿por qué es el área del acero por n-1? Ya. Es el área del acero, pero para poder trabajar en conjunto estos dos materiales, tengo que transformar uno al otro. O sea, tengo que hacer como un equivalente. Lo que quiero decir es que puedo decir ya, el acero va a tener la misma densidad, el mismo peso, todo del hormigón. Entonces, si yo trabajo como que el acero y el hormigón son iguales, puedo sacar el centroide y todo, porque al final la sección son el mismo material.
Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para transformar el acero a hormigón? Que al final es como solamente por temas como, no, al final nunca podéis convertir el acero en hormigón, pero es como transformarlo para como poder comparar ambos, es multiplicando por el n-1, que es esta relación, ¿ya? Y esto tiene una explicación, pero la explicación es muy larga, así que no se la voy a dar porque en verdad no lo necesitan, ¿ya? Pero es el área del acero por n-1, ¿ya? Entonces, este es mi área de acero, que tengo que multiplicar cuando yo hago la inercia transformada. O sea, la sección transformada y del centroide de la inercia. Entonces, esa es mi área, el área del acero por n-1, que era n, mi relación entre los módulos de elasticidad, que es 9,834, menos 1, ¿ya? Entonces, esa es mi área del acero por mi distancia al centroide, 10. Ahora, pasemos a la otra. La otra, y ese sería mi primer área del acero, ¿ya? Es AS1. En este caso, los dos áreas del acero valen lo mismo, entonces le llamo área del acero, ¿no? Pero si tuvieran aceros distintos, o sea, que hubiera distintos tipos de acero al de acá, pongan acero 1 y área acero 2, o al revés, es lo mismo, pero definan la diferencia, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué me falta? El acero de arriba. Entonces, lo mismo, yo lo mido desde acá abajo, mi centroide va a estar acá. A ver, mi centroide va a estar ahí. Entonces, yo tomo todo este brazo para acá, hasta acá arriba. ¿Y qué va a hacer eso? Va a ser 100, la altura total, 100 centímetros menos los 10 centímetros de acá. Entonces va a ser 90. Va a ser, se dan cuenta, el área del acero, ¿cierto? Lo mismo, pero esta área del acero es el área del acero de arriba, pero como son iguales, acabo de recalcar que da lo mismo, por h menos 10, ¿ya? Que sería la altura total menos los 10. Y eso dividido en mi área equivalente, porque esa área equivalente es el otro paso que hay que dar para poder transformar esto a un solo material. ¿Ya? Al final todo esto lo hacen para como que el acero y el hormigón sean como un puro material. Se transforma todo el acero al hormigón, pero hay todo un cálculo y lógica atrás de eso. Pero para eso lo hacen, ¿ya? Pero ese es el sentido de la inercia, que, insisto, lo deben aprender así, como la multiplicación del área por el centroide, porque así ya van a poder sacar el centroide de cualquier figura. Les pueden poner lo que quieran y van a poder sacarlo, si saben eso, ¿ya? Y es la sumatoria de eso, es la sumatoria de la área por el centroide. Ya, entonces tenemos mi sección, dividido todo esto en el área equivalente, ¿ya? Y el área equivalente es el área, en la suma de las áreas, ¿ya? Del área bruta, que sería B por H del hormigón, más la suma del acero. En este caso, como son iguales, el acero es 2 veces el área del acero, que es la transformada, AS por N-1, ¿ya? Son 2 veces porque son iguales. Ahora, si fueran distintos, repito, sería más área del acero 1 por N-1 más área del acero 2 por N-1. Ya, lo bueno es que ahora igual tenemos otra sección, la sección I. Entonces esa sección se va a poder entender más aún esto, ¿ya? Entonces tenemos esa área equivalente y que siempre va a ser así, de la suma de las áreas, y va a ser entonces este valor de acá, el que lo divido por esto que me dio aquí. Acuérdense, la unidad es coherente, por lo tanto me va a dar en centímetros, ¿cierto? Porque el área por el centroide me va a dar en centímetros cúbicos, esto me va a dar en centímetros cuadrados, por lo tanto me va a dar en centímetros. Y esto va a ser igual a 50 centímetros. Por lo tanto es lo mismo que 0,5 metros, y se habrían dado cuenta que se habrían ahorrado ese cálculo si hubiesen al tiro como desde el principio asociado que esto está a la mitad, ya que era simétrico y queda lo mismo. Igual iba a ser el mismo centroide. Entonces, eso. Ahora tengo el centroide. ¿Qué me falta? La inercia. Entonces, con la inercia también tiene una fórmula, pero también tiene un sentido la fórmula. ¿Ya? La fórmula también saca la inercia, bueno, al final la inercia equivalente va a ser la suma de todas las inercias por separado.
y cada inercia le sacas la inercia a cada material. Igual como lo estábamos haciendo acá, pero ahora sacándole la inercia a cada material, trabajando cada material por separado. En este caso hay 3 porque está el área de acero superior y la del área de acero inferior. O al revés, no sé cuál es cuál, pero una es la superior, la otra es la inferior, y esta es el área del hormigón. ¿Ya? Entonces la inercia de una sección rectangular siempre es V1 por H cúbico dividido en 12. ¿Ya? Esa es la fórmula de la inercia en una sección rectangular, ¿cierto? Ustedes la habían ocupado ya harto. Ya, entonces eso siempre para en el caso de el hormigón en secciones rectangulares, eso es lo primero. La inercia del área rectangular por sí sola, que es ese valor. ¿Ya? Y eso se le suma ahora el área por la distancia que hay entre el centroide y el centroide equivalente, este es el centroide equivalente, y el centroide real del hormigón, ¿ya? Entonces, ahí está el cuadrado. Entonces, esto es IC menos el centroide, que lo voy a llamar I, ¿ya? Menos I. Lo voy a llamar de la misma forma que lo voy a llamar, ¿ya? ¿Se dan cuenta que acá igual le llamo I? Porque es el centroide, pero ahora como si la figura fuera solamente de hormigón. Entonces, ustedes ya tienen todo. Pues si hicieron el centroide, ya tienen todos los valores, porque el I es cierto la distancia del centroide, pero ustedes ya la sacaron acá, es H medio. Entonces al final es IC, que es el área el centroide de nuestra área transformada, menos mi centroide, que va a ser H medios. Y eso al cuadrado. Y el área, ¿cierto? Que va a ser V1 por H, al final, esto de acá. Esto de acá, pero con el I al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto se me va a ir a 0 porque es el centroide, lo mismo que el centroide de la sección del hormigón sola. Por lo tanto me va a quedar solamente ese valor de acá. Y ese me va a dar 1,667 por 10 elevado a 6 centímetros a la 4. Esa es la del centroide del hormigón. Ahora me queda la del acero. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el acero inferior o este es el acero superior. Este es el acero superior. ¿Ya? Entonces tengo el área del acero. Este va a ser mi inercia. ¿Ya? Como no voy a tener mi inercia, esta inercia rectangular que tengo en la sección de hormigón, porque ya el acero no es una sección rectangular, sino que ya es son barras. ¿Ya? Entonces no puedo tener esa sección en el acero. Entonces eso no lo consideren en el acero. Entonces en el acero lo único que deben considerar es el área del acero. ¿Ya? Es como solamente deben considerar esta parte de acá, de la fórmula, ¿ya? Porque no tiene el otro, no tiene esto. Entonces es el área que sería transformado, ¿cierto? El área del acero por n-1 por IC menos I. O bueno, ahí da lo mismo en verdad. Yo siempre pongo IC menos I. ¿Por qué da lo mismo? Porque es una distancia. Y bueno, la distancia va a estar elevada al cuadrado. Entonces, bueno, esta distancia tiene que ser positiva siempre, porque distancias son positivas. Pero si les diera negativo, al elevarse al cuadrado va a quedar igual positivo, así que da lo mismo. ¿Ya? Si le ponen IC menos o H y tanto menos. Pero la idea es que lo ponen así porque quiere decir que esta distancia acá es mayor a esta distancia. Entonces para que les dé positivo nomás. Pero en verdad es lo mismo. ¿Ya? Yo que usted, para no complicarme, IC menos el I. ¿Ya? Porque al final es distancia, insisto, está elevándose al cuadrado, no va a importar. Entonces es mi IC, que ya lo tengo, menos, o al revés, H menos 10 centímetros, que sería este caso acá, que sería mi inercia de la barra, mi inercia del acero de arriba. Ya esa es mi centroide de arriba, ¿cierto? Que lo habíamos visto. Entonces mi centroide de arriba
de la 0 menos mi centroide ahora de la sección transformada, y eso al cuadrado, y me va a dar esto. Y la inercia 3 es lo mismo, pero ahora con el A0 de abajo. Que habíamos visto que el centroide a ese 0 era 10 centímetros, por lo tanto va a ser IC menos 10 y eso al cuadrado. ¿Ya? Entendiendo eso, ya no tienen por qué complicarse en la inercia ni en el centroide. Así que yo creo que lo más importante que entiendan es esto. Si es que no lo entendieron tan bien, cuando vuelvan a ver la ayudantía, lo retoman. ¿Ya? Me quedan 15 minutos de ayudantía. Pero quise enfocarme bien en esto porque siento que es lo que más se puede explicar como con sentido para que no se enreden, y es lo que más se enredaron el año pasado en el certamen porque nadie sabía qué hacer. Entonces, eso de qué es la sección transformada, empezaban o cómo hago para que los dos materiales sean igual y poder hacer como sacar la inercia, el centroide, y eso les complicó caleta. Entonces, esto es importante que lo entiendan. Ya entenderlo, porque si lo entienden, lo pueden sacar solos. Ahora, si se aprenden la fórmula, les va a complicar harto. Ya, porque si les cambia el profe, que el profe todo el año está cambiando cosas, yo desde que estoy haciendo ayudantía que no he visto ningún certamen igual, siempre es distinto, como muy distinto. Entonces, tienen que entender las cosas, porque al profe eso le gusta, que lo entiendan. Por eso cambia tanto los certámenes, porque quieren ver si están entendiendo el sentido, no solamente copiando y haciendo lo mismo que algo que le enseñaron antes. Entonces, bueno, eso. Entonces, después la inercia, que va a ser la suma de estos tres, y me va a dar este valor de acá. Entonces, ahora tengo todo. Tengo el IC, tengo la inercia, tengo el esfuerzo, atracción, y tengo H. Entonces, calculo todo, me da 10,754 toneladas de fuerza por metro. Acá cambiaron las unidades ya. Porque esto, todo lo que estaba acá adentro lo ingresaron en centímetros y en kilogramos fuerza. Entonces le iba a dar mucho más grande que este número, pero lo transformó al tiro a toneladas por metro. Pero es porque lo hace el programa, ya, por si acaso. No es que lo que ingresó acá estuviese en esas unidades. Ya. Entonces, ahora nos vamos al otro punto. No, hay que ver si cumple. Ya, esto es lo que no hice, porque no habría alcanzado a explicarle esto, que es mucho más importante que sacar diagrama de momento, y porque yo creo que hasta el profe les puede dar el diagrama de momento si eso no le interesa. Tenemos estos resultados. Al final, el momento máximo positivo con el momento in me dio este valor, y el momento máximo in pero negativo me dio este valor, ¿ya? Porque tenemos dos momentos máximos, va a tener un momento máximo negativo y positivo, y es importante que consideren los dos, porque cuando la barra esté recibiendo un momento, o sea, cuando la sección esté recibiendo un momento positivo, se va a traccionar cierta parte de la sección. Ahora, si está recibiendo un momento negativo, se va a traccionar la otra parte. Entonces, si es que su figura fuera distinta, o sea, si es que esto hubiera una barrita más de acero acá, ¿cachai? Y ya no fueran simétricas, es muy importante a dónde va el momento para saber cuál área de acero van a considerar para comparar, ¿ya? No creo que el profe les complique tanto la vida, pero podría ser. Entonces tengan ojo con eso, tienen que saber a dónde se tracciona, a dónde se comprime. ¿Cómo lo sé? Si tengo un momento positivo, por ejemplo, es igual que me acuerdo de la primera ayudantía. Uy, qué horrible. Ya sabemos que acá tiene un momento, como este de acá, y esta viga probablemente va a bajar, va a subir, y va a ser algo como, considerando que abajo están los positivos, acuérdense que al revés, va a ser algo como así, tal vez. La verdad no lo sé, pero yo creo que va a ser como algo así y algo así. Entonces, bueno, este va a ser mi momento negativo y acá va a ser mi momento positivo. Pero cuando yo cuando yo tenga mi momento positivo, este momento de acá, mi momento máximo positivo, se va a traccionar la parte de abajo de esta viga. Si se dan cuenta, ya tengo esta viga, ¿cierto? Que es esta viga de acá. Imagínense que imagínense porque es esta, pero es esa, ¿cierto? Así. Yo dibujo pésimo, pero es esto para allá.
para allá, ¿cierto? Ya, entonces, si es que esto se flexiona así positivo, quiere decir que la parte de abajo, acá está el eje neutro. Acuérdense que el eje neutro es el punto a donde el esfuerzo es cero, entonces no tiene ni esfuerzo ni de tracción ni de compresión. Ya pongamos que acá está el eje neutro. Entonces, si es que esto tiene un momento positivo que va así, momento máximo quiere decir que esta viga va a ir hacia y va a ir así, o sea, flexionar así. Por lo tanto, la parte de abajo de esta viga, esto es la viga, la parte de abajo del eje neutro, ¿qué dibujo tan feo? Ya, lo voy a dejar hasta acá, ¿no? Ahí. Ya, toda esta parte de abajo se va a estar traccionando, ¿se dan cuenta? Toda esta parte se va a estar traccionando. Exageré el movimiento, no, o sea, a deflectar de esa manera, pero es como para que lo entiendan. Y todo eso se va a traccionar y lo de arriba se va a comprimir, ¿ya? Y el eje neutro está justo en el punto donde ni se tracciona ni se comprime. Entonces, si yo ocupo un momento positivo, quiere decir que el área de acero que tengo que considerar es la de abajo, ¿ya? O sea, para este diagrama. Ahora, si es negativo, tengo que considerar el área de acero de acá arriba, porque si es negativo va a pasar al revés. La área de arriba se va a traccionar porque va a estar así, ¿ya? La parte de arriba se va a traccionar, que es esta parte de acá, y la de abajo se va a comprimir, entonces va a actuar al revés. Entonces me va a importar el área de arriba, ¿ya? Denle una vuelta si es que no lo entendieron, pero ese es el punto. Entonces, en este caso no importaba porque son iguales arriba que abajo del área de acero. Entonces, da lo mismo cuál consideres porque es la misma área. Entonces, me da lo mismo cuál se tracciona, cuál se comprime, voy a ocupar el mismo área. Pero si es que no fuesen los mismos, ahí se me complica la cosa. Entonces, por eso el profe sacó dos momentos. El momento máximo, pero positivo, y el momento máximo, pero negativo. Y ahora con lo mismo con el operacional, el momento máximo fue de 27,56 y el momento negativo máximo fue de 2,44. Ya, entonces, bueno, y acá lo deja en positivo porque en verdad a nosotros nos importa la magnitud del momento. La dirección sirve para saber qué parte se tracciona y cuál se comprime. Lo único dato que me va a dar el momento, el signo es eso, pero me importa la magnitud del momento, eso es lo que voy a comparar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, esto si lo comparo con el momento admisible, que no sé, me da 20, y algo, o no, imagínense el momento admisible me hubiese dado 2 toneladas por metro. Igual esto habría cumplido porque es mayor a 2, pero tal vez alguien pueda haber dicho, no, esto es menos 2,44, entonces menor a 2. No, ahí está mal porque estamos comparando, el menos solamente te da la dirección para saber si se tracciona o se comprime, nada más. Tú lo que tienes que comparar son magnitudes. Entonces, bueno, por eso tiene dos momentos. Por el operacional y el otro no me acuerdo que era ya no importa, pero el otro era otro caso. Entonces dice que comparemos a dónde está. O todavía no lo pide. No, todavía no lo pide. ¿Y para qué está? Espera, estoy pensando para qué está esos resultados del diagrama. Vale, ¿qué piden? Para la combinación de servicio LOP, en la que LOP corresponde al momento de operación, determine si se supera el momento de rotura para la sección WT. No, eso lo de abajo, perdón. Calcular el momento de la rotura, ya, eso lo hicimos. Calcular el corte de diseño, ya, en eso estábamos. Y considerar esto. Eso no importaba, ya, lo de esto todavía no importa para ese ejercicio, va a importar para ya, pero igual era bueno que se explicara porque va a importar peso, ya. Entonces ahora, bueno, esto te pedía hasta el momento de rotura, ya, y ahí está listo. Ahora sacamos el diseño a corte. El diseño a corte tenemos dos sumas, el corte que se le hace al hormigón y el corte que se le hace al acero, ya, que es esto acá, y por el factor de reducción a corte, y eso es el corte de diseño. Entonces primero está el corte de hormigón, que es más fácil. Entonces, bueno, los dos son fáciles, pero ese es más fácil. Entonces está la fórmula de 0,53 por la raíz de FC
por B por D. Ya, esa es la fórmula del corte. Esta sí es fórmula, ya, no tengo nada que decir, es solo fórmula. Fácil porque ya tenéis todos los valores. Entonces al tiro reemplazar y me da 14,241 toneladas fuerza, porque cambió la unidad del profe, ¿ya? Pero todo esto lo ingresó en kilogramos fuerza, centímetros, y estos centímetros en centímetros. Ya, para la resistencia a corte se consideran los estribos. Cuando se trabaja a corte se consideran los estribos, no las longitudinales, las barras longitudinales, porque las barras longitudinales lo que al final van a ayudar a trabajar es a flexión, bueno, también a la rotura, pero no va a ayudar al corte. El corte, lo que lo ayuda al corte es los estribos. Por lo tanto, cuando se diseña corte, solamente se ven los estribos. Ya, en este caso son estribos de 10. Igual se equivocó, pero se dan cuenta, acá considera 10, así que solo se equivocó en ponerlo ahí. Y al ser estribos simples, bueno, al ser estribos se considera un factor de 2. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo... Ya, este es mi estribo. Y voy a tener puntos aquí, acá, y voy a poner acá. Ya voy a hacer esta sección. Ya, cuando ustedes consideran el área, cuando ustedes hacen el corte, voy a hacer un corte, ¿ya? ¿Qué pasa? Que corto el estribo en dos. ¿Se dan cuenta que tengo un estribo acá, tengo otro estribo acá? O sea, el mismo estribo, pero está como cortado en dos. Entonces, cuando yo este estribo lo veo como hacia el otro lado, o sea, se va a ver como una cosa como... Si lo miro desde arriba, ¿cierto? Se va a ver como esos dos puntitos nomás cortados. Ya, quiere decir que hay dos barras. Como yo hago ese corte, voy a ver dos barras del estribo. Por eso se multiplica por un factor de 2, porque al final, cuando tú haces el corte, cortas este estribo y se van a ver dos barras. Ya, entonces cuando calcula el área de dos barras. Ese es el factor de 2. Siempre pasa para los estribos. Siempre. Ya, entonces tengo el diámetro, que son 10 milímetros, y tengo la fórmula acá esto también es fórmula, del área del acero, que es el área, pero ahora del acero del estribo, que es muy importante eso, no lo vayan a confundir con el otro, dividido en S, que es la separación, ¿cierto? Que eran los 30 centímetros, que es lo mismo que 300 milímetros, por FI y por D. Tenemos FI, tenemos D, tenemos S, porque nos los dan. Me falta sacar el área de la sección transversal, o sea, el área de los estribos. La misma fórmula, ¿cierto? Pi por phi al cuadrado dividido en 4. Y ahora por el número de barras. Nuestro número de barras, como es un estribo, va a ser 2, ¿cierto? Porque va a ser 2 las barras que se van a ver. Entonces por eso aparece ese 2. Entonces, bueno, multiplico esos 2, divido en 4 por 2. Y eso me va a dar 1,571 centímetros cuadrados. Acuérdense que el phi es 10. Por lo tanto, ya tengo todos los valores. Solamente reemplazo y me va a dar que el FS es 20,892. Entonces sumo ambos, BC con DS, por el phi, que es 0,75, y esto me va a dar el corte de diseño, que es 26,35. Por lo tanto, ya tengo el corte de diseño, ya tengo el momento de rotura, por lo tanto puedo sacar el B, ¿cierto? Que era como la D. Esto era la C y esto acá es la D. ¿Ya? Entonces divido esas dos y me va a dar 0,407 metros. Entonces esa va a ser la posición a donde se tiene que ubicar el momento para que todo esto cumpla. ¿Ya? Esa es la rectangular y no voy a alcanzar a ver la inercia, pero voy a introducir un poco. Ya voy a quedar 5 minutos más porque ya se cumplió el tiempo, pero 5 minutos más como para explicar un poco lo de la viga doble T, pero en el mismo sentido, porque si me entendieron lo de acá, todo lo de acá, no debería haber problema con la otra sección. Ya, entonces dice, verificar si se cumple la cuantía mínima de refuerzo longitudinal para esta sección. Entonces vamos ahora a la sección I, que es doble T, pero es una sección I. Ya, aquí lo mismo, ahora tenemos otras propiedades, porque ya no son las propiedades que tenemos de la sección rectangular, ¿cierto? Ahora hay otras propiedades. Entonces, ¿qué propiedades tenemos aquí? La altura de la viga, la altura total de la viga. Ya, voy a hacer el dibujo así como la bala. Ahí.
es simétrico. Ya, entonces tengo la altura de la barra, que es todo esto de acá. Todo esto de acá es ya, h. ¿Qué más tengo? Tengo la altura del ala. ¿Qué es la ala? Tengo dos alas, pero en este caso las alas son iguales, así que esta ala, estas son las alas. ¿Ya? Entonces, tengo esta ala de acá, que como son iguales, vamos a definir H1 lo definimos, ya, H1. Y acá abajo igual lo vamos a llamar H1 y tenemos también la altura del alma. ¿Cuál es la altura del alma? Lo que está acá al medio. Entonces, la altura del alma, esto es H2. ¿Ya? Y esto abajo es H1, por lo tanto H es la suma de 2 veces H1 más H2. Y también tenemos el ancho del ala, que sería esto de acá. Y ese ancho le voy a dar, le llaman B1. Y está el ancho del alma, que sería el ancho de lo de, ¿cierto? Y este lo llamaron B2. B2. Ya, entonces tenemos eso. Y el recubrimiento, que es 5 centímetros, por lo tanto D va a ser H menos el recubrimiento, 95. El largo de la viga es 12 metros, pero eso ya no sirve para después. Y todo lo demás, los diámetros de la barra longitudinal son 16 milímetros y del estribo son 8 milímetros. Veamos si es que es cierto. Si son 16 milímetros, son 12 barras de 16 milímetros y los estribos no los define, pero supongo que van a ser los mismos estribos que acá. Supongo. Ya, así que yo creo que sí, porque o si no habría puesto eso. Ya, sí. Lo considero como 8, no sé si la habrá considerado como 8 todo el ejercicio. Ya, pero fin. El fin del estribo. Y la calidad de los materiales, que son las fórmulas que son las mismas que la de arriba. Ya en esto no cambia nada, porque son en la calidad de los materiales, e independiente de la geometría de los materiales. Entonces tenemos la cuantía mínima de refuerzo, que ya esto es creo que lo único que voy a alcanzar a explicar, y lo demás como lo voy a decir, ¿no? La cuantía mínima de refuerzo va a ser, cierto, lo que habíamos dicho arriba, y esto multiplicado, esto me da lo mismo que lo de arriba, obvio, porque solamente depende de la calidad de los materiales, porque es la cuantía, y eso por el área. En este caso, el área bruta, ahora, ¿qué sería? Sería todo lo de acá, que sería 2 veces esta área, porque se repite, ¿cierto? Es lo mismo arriba que acá abajo. 2 veces esa área, entonces 2 veces B1 por H1. 2 veces B1 por H1 más el área del alma, que sería lo de acá al medio, ¿cierto? Y que sería B2 por H2, ¿ya? Entonces eso me va a dar 3,2 por 10 elevado a 3. Y eso lo multiplico por lo de arriba, la cuantía, me da 10,667. Verifico el área de cero, los phi son de 16 milímetros y el número de barras son 12, así que me da 24,127. Me cumple. Recuerden que esto es solamente viendo una parte del perfil, ¿ya? Entonces estoy viendo solamente arriba o abajo, ya en este caso pongamos abajo. Entonces el área solamente de las barras de abajo. Ya, eso entonces es lo que alcancé a explicar. Después, ¿qué bien venía? Bueno, sacar el área transformada, ya que se ve terrible, pero en este caso, mira, se habían ahorrado todo esto si habrían sabido igual que la sección era simétrica. En simétrica en la cantidad del hormigón, la densidad, todo. Entonces, no habrían tenido que calcular eso y saben que es 0,5. Pero si no, lo habrían tenido que hacer de la misma forma que les expliqué arriba. Al fin y al cabo, el centroide, miren. A ver, voy a tratar si les puedo explicar una de esas medidas para que no se vean tan feas. Ya, la primera, si se dan cuenta, es el área, ¿cierto? B1 por H1, o sea, es esta área de abajo. Yo voy a considerar mi medida desde acá. ¿Ya? Entonces, tengo mi primer área. Voy a dividirlo en 3 partes, mi hormigón, porque voy a tener 3 partes distintas, ¿no? Entonces voy a dividir en 1, 2 y en 3. Entonces así es más fácil porque lo divide en 3 rectángulos, entonces siempre voy a saber cuál es su centroide. Ya, entonces este rectángulo que va a ser, el área va a ser B1 por H1. B1 por H1.
por el centroide. ¿Cuál va a ser el centroide de este rectángulo? H1 dividido en 2, que es lo que sale acá, ¿cierto? Más, ahora me toca el otro rectángulo, el de arriba. ¿Cuál va a ser el área? B2 por H2. B2 por H2. Más el centroide. ¿Cuál va a ser el centroide? El centroide va a estar como en este punto acá, ¿cierto? Que va a ser H2 medio, pero yo estoy considerando el punto desde acá abajo. Entonces va a ser H1, esta altura, más H2 dividido en 2, que es lo que sale acá. Más, nos vamos al de arriba. ¿Ya? Nos vamos al de arriba. Lo mismo, el centroide va a estar como por acá, que va a estar en H1 medios. Pero, lo mismo sentido, tiene que sumar, como lo tomo desde acá abajo, va a ser H1 más H2 más H1 medios. Entonces va a ser H1 más H1 más H1 medios. Esa área por eso. Ven que si uno sabe como el sentido es re fácil, pero si uno había visto esa fórmula era como, oh no, qué terrible. Pero es fácil. Y después me queda entonces, ya saqué el área del hormigón y ahora me queda el área del acero, que sería las de abajo y las de arriba. Y bueno, ahí lo mismo. El área de acero va a estar como por acá, el centroide, porque las barras van a estar arriba, abajo, entonces va a ser la mitad de H1. Por lo tanto, es mi área de acero por H1 dividido en 2. Y arriba va a estar como por acá, ¿cierto? El centroide también. Va a estar la barra arriba, la barra abajo, por lo tanto va a ser H menos H medios. O H1 más H2 más H1 medio, como ustedes prefieran. Ya, esa imaginación. Entonces, bueno, tienen eso, dividen el área equivalente y listo. Y el área equivalente, ahora, ¿cómo va a ser? Va a ser el área, ¿cierto?, de la suma de toda el área. La suma del área de acá abajo con la de arriba, que son las mismas, 2 por B1 por H1, más el área de todo al medio, B2 por H2, más 2 veces el área del acero porque es lo mismo. ¿Ya? Y la inercia va a ser el mismo sentido, lo mismo que les expliqué arriba. Ya se ve feo, pero es lo mismo. Y bueno, después tienen que sacar momento de rotura acá y les piden la capacidad de flexión. Ya, pero eso ya se los dejo a ustedes. Ya, que igual es corto, es la fórmula. Esto sí que es fórmula. Ya no tienen cómo cambiar, simplemente fórmula. Entonces, eso. Ya, espero hayan entendido. Revisen la ayudantía para que les quede súper claro. Así que eso. Lo voy a subir. Espero que se haya grabado bien ahora. Yo creo que sí, porque lo hice en el computador. Y eso. Menos mal lo hice así porque escrito no habíamos alcanzado ni a llegar al corte de diseño. Ya, eso. Que les vaya bien. Nos vemos el viernes.